Esta es la historia de nuestro prota, Yu, quien pasó de ser un alumno de secundaria que siempre era bulleado por sus compañeros a convertirse en el boxeador más fuerte de toda la historia. Y no es para menos, nuestro prota puede derrotar a cualquiera de un golpe, pero para entender cómo sucedió todo, primero debes conocer a este infeliz llamado Baek-san Ryu, un adolescente que le hará la vida imposible al prota y quien para su fortuna es algo así como un genio para el boxeo, tanto así que el mejor entrenador del mundo, a quien conoceremos como K, aquel que entrenó a 5 campeones mundiales y que está observando las habilidades de Baek-san, que inclusive puede hacer sparrings con peleadores profesionales, como es el caso de este morenazo llamado Steel. El albino denota gran destreza incluso contra un profesional, tanto así que puede esquivar y conectar golpes de gran impacto, considerándolo Steel como un niño con el talento de un dios, pero que al final sigue careciendo de experiencia. Para que así, después del knockout, Steel reconoce que solo ganó porque no fue una pelea callejera. No obstante, tal sparring impresionó a K, por lo que tras dialogar un poco, K reconoce que Baek-san tiene las habilidades de un campeón, y justo cuando el entrenador pensó que tenía a un nuevo pupilo, un ruido llama su atención, siendo en realidad una pelea callejera, en donde, oh sorpresa, nuestro prota estaba involucrado, y debido a esa mirada fría que tenía Yu, K se ve más intrigado de lo habitual. Esto se debe a que en una fracción de segundo es como si ese niño pudiera ver la dirección del golpe con esos ojos negros que tienen un vacío inmenso. Es por ello que sin pensarlo dos veces, K se dirige rápidamente para salvar al prota, y así, una vez que detienen a los agresores, el coach le pregunta directamente a Yu el por qué fregados no esquivó los ataques. Yu puede ver que ese anciano es el primero que supo de sus habilidades. Sin embargo, solamente responde que sería una molestia hacerlo. Entonces, como ya no hay de qué hablar, el prota prefiere abandonar el lugar. K siempre ha confiado en su intuición, así que si su presentimiento está en lo cierto, tendrá que probar por él mismo la habilidad de ese niño, aun si eso implica hacerle daño si está equivocado. ¡Pero huevos! El prota esquivó fácilmente el golpe. La intuición del entrenador estaba en lo cierto. Ese niño es un monstruo, así que le pregunta si desea aprender a boxear. Sin embargo, antes de aceptar, Yu desea saber si acaso es divertido golpear personas. K puede notar que el prota carece de deseo. A él no le importa el dinero o la fama. Es alguien totalmente diferente al resto de boxeadores. Entonces solo hay dos opciones para su forma de actuar. O siempre tuvo todo lo que deseaba, o viene del peor entorno posible. Es por ello que el entrenador responde que obviamente es divertido golpear gente. Los seres humanos son criaturas fáciles de entender. La fuerza bruta es la forma más fácil de probar dominancia, y esa acción simplemente enloquece a las multitudes. Entonces, solo debe descubrir uno cuál es su valía y qué tan lejos puede llegar. Ese es el verdadero significado de estar vivo. Es por ello que K le dará su primer lección de boxeo al prota, el fácil pero poderoso Jab Cross. K menciona que solamente estará un mes en ese gimnasio, así que será tiempo suficiente para que el prota tome una decisión. Y mientras eso sucede, la tiranía de Baek-san Ryu continuará. Dentro de un salón de clases conoceremos a otra de las víctimas de Baek-san, este joven inseguro llamado Jae, quien, como era de esperarse, durante diferentes momentos del día era humillado y maltratado por Baek-san y compañía. En la clase de educación física, Jae trata de entablar una amistad con nuestro prota, hablando sobre lo poco que les gusta el fútbol y sobre qué desean convertirse cuando sean grandes. Después de mucho tiempo, Jae finalmente sentía que había hecho un amigo, lo cual no puede permitir Baek-san. Mientras su víctima sigue indefensa, nadie podrá liberarse de su yugo. Sin embargo, había alguien que había cambiado el panorama. Baek-san no puede creer que alguien se metió en sus planes, por lo que si desea mantener el status quo intacto, tiene que mostrar quién manda en su territorio. Cualquiera que se interponga en su camino solo le espera un mundo de dolor y sufrimiento. Es así que al finalizar las clases, Yu regresa tranquilamente a casa, mientras que Jae, por más que intenta ser valiente, aquel bravucón solo le provoca un terror absoluto. Jae siempre se consideró alguien débil,
alguien que desde muy temprano aprendió que el más fuerte es quien manda. ¿Qué podría hacer al respecto un simple debilucho como él? Una historia que no estaba destinada para todos. Mientras Yu se encontraba caminando de regreso a casa, Baek-san se encontraba esperándolo. Siente que su mensaje no fue lo suficientemente claro, así que fue personalmente a buscarlo para enseñarle lo que es un puño de verdad. Yu no parece tener el más mínimo interés en la amenaza, por lo que es inmediatamente doblegado. Sin embargo, los ojos del prota siguen sin mostrar alguna expresión. Baek-san, al ver que no logrará intimidarlo, le ordena al prota que consiga algo de dinero para mañana o se las verá con él. Y a medida que se retira el bravucón, es interceptado por una pandilla rival, en donde su jefe es noqueado de un solo golpe. Baek-san era un monstruo sin correa y no le importaba a quién hiriera en el proceso. En cambio, Yu era alguien frío y tranquilo por fuera, pero en su interior era alguien completamente diferente. Al día siguiente, Jae se encontraba alistándose como siempre para la escuela, pero tras tener una plática con su padre, en donde hablaron que debía enfrentar sus temores, el día de hoy sería alguien diferente. Durante las clases, los bullies no molestaron a Jae como de costumbre, lo cual le pareció bastante inusual, por lo tanto, necesitaba saber en qué estaban involucrados. El prota ha estado funcionando como su saco de boxeo todo el día. Al no haber pagado su cuota, este es el castigo que merece por su incumplimiento, cuando de la nada, Jade les ordena que se detengan. El chico no sabe en qué se ha metido. Si levantó la voz, fue puro reflejo por sentir impotencia, pero ya es demasiado tarde para cambiar de opinión. Decidió que hoy sería alguien distinto, así que es tiempo de cumplir con su palabra. Baek-san muestra alegría por ver que su muñeco por fin pone resistencia, y aunque los bravucones no lo sabían, Jae había entrenado al boxeo toda su vida, ya que su padre solía entrenarlo cuando era boxeador. Tras haber sido conectados un recto y un revés, Jae se sintió más cómodo con su posición, y al ver esto, uno de los bravucones, sus piernas comenzaron a temblar del miedo. Baek-san, al notar que su muñeco sacó las garras, ha decidido corroborar por cuenta propia de qué está hecho este intento barato de héroe. Jae decide tomar la ofensiva, pero por más golpes que le lanza su rival, ninguno de ellos puede dar en el blanco, pero la falta de experiencia y entrenamiento terminan contrarrestados por un contragolpe. Esta pelea es un juego para Baek-san. Sabe que Jae ha querido golpearlo desde hace tiempo. La realidad es que están en ligas totalmente diferentes. Jae siente que no puede ganar, pero por más que quiera rendirse, el recuerdo de su padre, que jamás se rindió dentro del cuadrilátero, le da las fuerzas necesarias para continuar. Baek-san se alegra de que al menos su víctima muestra algo de coraje. Su mirada ha cambiado, dejó de ser la de un inútil, por lo que irá en serio esta vez. Los golpes conectan uno tras otro sobre Jae, y mientras Baek-san entra en alegría por la tortura, Jae sigue enfocado en que debe mantener su guardia. Baek-san perdió el aliento por tantos golpes que conectó, siendo esta la oportunidad que tanto esperó Jae para un contragolpe. El único problema de su estrategia es que había caído en una trampa. Jae desde siempre admiró a su padre. Tal vez nunca fue un boxeador con un gran récord, pero en cada pelea siempre dejaba el corazón. Su padre siempre fue alguien trabajador, que al día de hoy es su ejemplo a seguir. Ojalá él fuera tan siquiera la mitad de hombre de lo que es su viejo. Jae, por más mareado que sienta su cuerpo, se levantará una y otra vez, a pesar de que el resultado sea el mismo. Aún sin importar cuántas veces sea derribado, el güero aprendió una valiosa lección de su padre. Un verdadero boxeador se levanta las veces que sean necesarias para ganar. Baek-san está harto de tal optimismo, por lo que sus juegos se han terminado. Lo golpeará las veces que sean necesarias para que recuerde el perdedor que es en realidad. No obstante, Jae le dice a Baek-san que nunca pensó en ganar. Su intención era en realidad dejar de ser un cobarde que sentía miedo por un patético pandillero que se cree el rey del mundo. Nunca más volverá a sentir miedo de él en la vida.
Baek-san ha entrado en cólera. No permitirá que nadie se burle de su autoridad. Pero con lo que no contaba el bravucón es que el prota se había cansado de seguir viendo el espectáculo. En paralelo a esto, nos encontramos con K, a quien le preguntan qué piensa sobre el prota. K nos explica que siempre ha confiado en su corazonada. Cuando ve a un chico, sabe si tendrán lo necesario para dominar el mundo, y esa sensación le llegó al percibir a Baek-san, pero lo que vio en Yu fue diferente. Por primera vez en su vida, pudo sentir lo que es el verdadero terror. Al día de hoy, los escalofríos recorren todavía su cuerpo. Ese chico, con la mirada fría, lucía aburrido mientras esperaba los golpes, lo cual es curioso para un ser humano. Cualquiera sentiría algo de miedo por recibir un golpe. K tenía que poner a prueba su teoría. Ese niño logró evitar con gran facilidad un golpe que pudo haberlo matado. En conclusión, ese chico es alguien único. Baek-san, por primera vez en su vida, se puso nervioso y justo cuando intentó terminar la pelea, fue contrarrestado en un parpadeo. Según la explicación de K, para Yu, el tiempo fluye a una entera y diferente velocidad para él. Es como si viera todo en cámara lenta. El prota no es un genio, ni siquiera podría ser considerado como un humano. Él es en realidad un monstruo. Baek-san no entiende qué está ocurriendo. Desde siempre ha tenido un don natural para el combate, tanto así que cualquiera que intentara provocarlo siempre terminaba ante sus pies. Golpear a los demás le daba un sentimiento de plenitud difícil de explicar. A medida que el tiempo pasó, la reputación de Baek-san como bravucón comenzó a crecer, a tal grado que se sintió como aquel por encima de todos. Pero todo cambió cuando se encontró a este chico. ¿Cómo es posible que si incluso el mejor entrenador del mundo lo reconoció como un genio, esté perdiendo ante un simple don nadie? Ryu demostrará por primera vez el 100% de su fuerza, aun si eso significa matar a ese pobre insecto. Esto es un talento dado por los dioses. Sin embargo, Yu fue bendecido con un poder que supera a cualquier dios. Aquel que se encuentra por encima de todos. Ryu tuvo que aceptar que era un rey sin corona de una cima, pero con lo que jamás pensó es que había un mundo más grande detrás de él. El bravucón despertó a las pocas horas dentro del hospital y un sentimiento que jamás había sentido en su vida comenzó a surgir. Ese sentimiento era el amargo sabor de la derrota. A la edad de 17 años, Baek-san Ryu comenzó a llorar como aquel niño de 5 años que alguna vez fue. En paralelo a esto, K está harto de la bola de novatos que solo le hacen perder el tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, desea algo con todas sus fuerzas y que no puede tener. Y como si del destino se tratara, nuestro prota entró al gimnasio. Las plegarias de K fueron escuchadas. El coach le pregunta a Yu si decidió aceptar su oferta, a lo que Yu responde que así es, solo tiene una pequeña condición. Si puede pagar una cuenta del hospital, él aceptará seguirlo. K pregunta si acaso Ryu fue un digno rival, pero al escuchar que en realidad no lo es, no pudo evitar soltar una gran carcajada y pedirle a Yu que lo lleve al hospital. Dentro de la clínica, el coach está sorprendido por la condición de Baek-san. Sabía que Ryu era un genio, pero nunca le pasó por su cabeza que terminaría así. No obstante, Yu también fue a ver a su amigo Jay, pero en el momento en que ya lo vio, es momento de regresar a casa. K, al ver la deplorable vida que tiene su nuevo pupilo, menciona que una vez que termine el papeleo, regresará por él. Este será el comienzo de su nueva vida, en lo que algunos fueron destinados a la grandeza, otros simplemente son hechos a un lado. En este mundo irracional e injusto, solo la voluntad de los valientes permanecerá. Ellos son los únicos que deben mantener sus cabezas en alto.
El día de la verdad ha llegado. Nuestros protas están listos para su nueva aventura. Sin embargo, como cabe que Yu es muy desaliñado, decide darle una pequeña manita de gato y de esta forma darle un look completamente diferente para que así, una vez que termina el vuelo, Yu y Ka son recibidos por el equipo del coach. Al señor lo conoceremos como Patrick, mientras que la chica es conocida como Carmen. La joven está intrigada si este es el nuevo prospecto de su jefe. Es así que una vez le pide las maletas al prota, deciden llevarlo a lo que a partir de ahora será la nueva casa de él, un lugar completamente diferente a la posilga en la que vivía, pero no hay tiempo que perder. Ka decide llevar a Yu a su gimnasio, el Club del Boxeo de León, hogar de múltiples campeones mundiales que fueron entrenados por Ka. Cada uno era único en su clase, pero el campeón peso pesado, Aaron Taik, era el mejor de todos. Sin embargo, debido a unos asuntos, decidió cambiarse de gimnasio. Ka le explica a su pupilo que le falta mucho por aprender para ser como el campeón, pero entre todas sus lecciones debe entender que allá afuera existen otros monstruos como él, y como primera lección sería buena idea aprender del boxeo a manos de Aaron Taik. El campeón es una completa bestia quien con únicamente fuerza bruta logra noquear con unos cuantos golpes al ranking número 1 de su división. La lucha no pasó del primer round y el campeón logró mantenerse invicto. Ka trata de enseñarle al prota lo glorioso que es la fama. Algún día todos estarán ovacionando su nombre y él será quien lo convierta en el futuro rey del deporte. El momento por el que tanto esperó este viejo finalmente ha llegado. Su mayor deseo en este planeta muy pronto se volverá realidad. El día podrá haber llegado a su final, pero Yu no puede conciliar el sueño. Los traumas de su niñez no dejan de atormentarlo, aunque para su fortuna, su mejor amigo hace que el dolor sea más tolerable. Al día siguiente, en el gimnasio, Ka es encarado por uno de sus pupilos, este chico pelirrojo a quien conoceremos como Josh, quien al ser completamente desplazado de las enseñanzas del coach, Ka le dará la oportunidad en que si logra vencer a Yu, él lo volverá en campeón mundial. La noticia se esparció rápido por el gimnasio. Nadie cree que Josh tenga una oportunidad. Todos los pupilos de Ka han sido considerados como genios, así que no tienen ninguna posibilidad en ganar. Josh simplemente ha sido considerado como alguien más del montón, alguien que fácilmente podría ser reemplazado, por lo que esta es su última oportunidad para demostrar su valor. Y aunque su oponente parece alguien debilucho, uno de los mejores boxeadores del gimnasio hace una aclaración en que su coach siempre escoge a alguien por encima de las expectativas. Ka decide que es un buen momento de darle su primera lección al prota. Desde ahora hasta el día en que se retire, no debe dejar que lo golpeen. Es todo lo que requiere saber para el primer round, para que en el momento en que suena la campana, Josh decide lanzarse con todas sus fuerzas. Los reflejos de Yu son tan sorprendentes que si fuera por Ka, ya lo estarían viendo con los profesionales ahorita mismo. Sin embargo, todavía es muy pronto para ello. Es así que después de algunos segundos, Josh se encuentra fatigado por todos los golpes que intentó conectar, mientras que Yu no tiene ni siquiera una gota de sudor. El chico ahora entiende por qué su entrenador era tan arrogante. Desde el principio le puso enfrente un muro que jamás lograría atravesar. En el pasado, Josh se sentía orgulloso de sus habilidades. Era quien más trabajaba duro en el gimnasio. Después de todo, aquel que se esfuerza más que el resto tiene destinado la gloria como los grandes. Pero, ¿por qué la vida tenía que ser tan injusta con él? Ka reconoce que Josh tiene algunos puntos fuertes, pero en ninguno de ellos logra superar a Yu. No hay nada que pueda hacer en contra de un talento tan abrumador, pero no por ello debe sentirse completamente inútil. En realidad, el combate está a punto de terminar. Ka decide darle su segunda lección al prota. Cualquiera que sea golpeado en la barbilla caerá desmayado. En otras palabras, el boxeo es esquivar bien y golpear bien. Dos indicaciones tan fáciles de entender, pero que incontables boxeadores pasan toda su vida tratando de perfeccionarlas. Sin embargo, los genios son capaces de moverse de formas diferentes.
Ellos, en lugar de recibir indicaciones, deben recibir metas simples, ya que ellos son la cumbre del boxeo. Josh reconoce que su rival es impresionante, pero es aquí donde su experiencia le da la ventaja. Si alarga el combate, terminará ganando. Únicamente debe resistir hasta entonces. No obstante, toda su estrategia terminó en un abrir y cerrar de ojos. En el momento en que Josh recupera el conocimiento, el combate había terminado, así como también todas sus esperanzas de seguir boxeando. Yu trata de calmar la tensión y le ofrece una revancha a Josh. Sin embargo, el ego del pelirrojo está por los suelos. No necesita que lo sigan humillando. Y justo antes de que se retire el prota, Josh necesita hacerle una pregunta. Corre el rumor que de donde viene había otro peleador por el que fijó interés K, así que desea saber si ese sujeto también era más fuerte que él. El prota, al escuchar la pregunta de su oponente, no puede evitar pensar en su amigo Jay en lugar de Baek-san, por lo que responde que probablemente lo era, y mientras se retira del lugar el prota, Josh ha decidido retirarse del mundo del boxeo. Los años pasaron. Ahora, en la Gran Manzana, conoceremos a Peter Kent, el mejor reportero del mundo del boxeo, y que en realidad ha estado muy pendiente del trabajo de K, por lo que siente mucho interés por conocer a su próximo campeón, aquel con el que ha entrenado el último par de años. Tanto esfuerzo y dedicación por su nueva vida han brindado a Yu un cuerpo muy tonificado, por lo que es tiempo de su primer pelea profesional, en donde este sujeto, de nombre John Taker, será su oponente, un hombre con el apodo de El Asesino de Novatos, porque a pesar de no tener el mejor récord como profesional, ha sido el motivo de incontables bajas de futuras promesas. Su estilo de combate a corta distancia y sus juegos sucios lo hacen de temer. Peter reconoce que los movimientos de John son buenos, aunque lo que en realidad está practicando es su llave de cabeza, un ataque muy sucio que permite dar golpes que parezcan que fueron por error, y esto se debe que hace la finta de hacer un clinch. El coach de John le informa a su campeón que tiene visitas. Es por ello que después del entrenamiento, John señala que jamás han ido los reporteros a entrevistarlo, por lo que su próxima víctima seguramente ha de ser muy famosa. Sin embargo, no importa quién sea su oponente, el resultado terminará siendo el mismo. John, tan solo de imaginarlo, empieza a perder la cabeza. Peter señala que en realidad su papel como el malo del cuento le agrada, incluso le recuerda al sadismo del campeón de peso medio Fabricio Santorino, lo cual es un completo halago para John. Los Santorino son grandes referentes dentro del deporte. Peter no puede evitar entrar en felicidad. El Consejo Mundial del Boxeo se ve que planeó todo a la perfección. Eligieron al mejor showman para el debut de la futura gran promesa. No obstante, por muy malo que aparente ser John, la verdad es que es alguien completamente diferente. El día del combate ha llegado y mientras Yu se dirige al cuadrilátero, conocemos una faceta más tranquila y nerviosa de John, quien no le gusta lo que hace. Su trabajo siempre ha sido el de golpear novatos, por lo que será mejor que entre en su papel de una vez. Es así que conoceremos ahora a los comentaristas. El de la izquierda es Martinoli, un gran conocedor del deporte, mientras que a la derecha está Bob Norris, un antiguo ex campeón mundial. El combate está por comenzar. Los peleadores empiezan a subir al cuadrilátero y en ese preciso momento, Yu no pudo evitar apreciar cuán brillante es el escenario mundial. El debut de un novato que tan solo ha entrenado 2 años es el interés de múltiples personas dentro del medio. ¿Acaso John Taker volverá a pagar a una nueva promesa o es que Yu podrá hacer honor a la reputación de K? El combate entre el asesino de novato y la futura promesa del boxeo está por comenzar, y en el momento en que el referee da inicio al combate, John planeaba hacer su primer truco tras chocar guantes. Sin embargo, su sonrisa se borró en un instante. La mirada escalofriante de ese muchacho le infundió un miedo tan abrumador por todo su cuerpo. John se sentía como si su vida estuviera en peligro, y si pensó que tomar la iniciativa sería la mejor alternativa, un simple movimiento de Yu le hizo entender, no solo a él, sino a todas las grandes figuras del deporte, que un monstruo había llegado para tomar el trono del rey. John no entiende qué acaba de suceder.
El ring está lleno de sangre, tanto así que el referee tuvo que intervenir en la pelea. El médico, tras revisar las heridas de Jon en sus 21 años de experiencia como profesional, jamás había visto algo así. Las heridas que suelen sufrirse suelen ser diminutas, pero lo que está apreciando son heridas extremadamente claras. De tan solo pensar que un joven puede hacer tal daño en poco tiempo es aterrador. Jon no puede escuchar las indicaciones del referee. Su mente se encuentra reviviendo sus traumas del pasado. No obstante, en cuanto recobró el conocimiento, Jon le dice al referee que puede seguir luchando, y por muy absurda que pueda parecer la decisión, el combate será reanudado. Tal vez el primer golpe lo tomó por sorpresa, pero en cuanto Jon intenta reincorporarse, Yu nuevamente le conecta un segundo golpe. La pelea es en realidad una masacre unilateral. El prota piensa acabar el combate en su próximo ataque. Sin embargo, un milagro acaba de suceder. Jon logra esquivar por milímetros el upper de Yu, aunque por más que oponga resistencia, la pelea continuó como era de esperarse. La sangre cada vez manchaba más el cuadrilátero y Yu simplemente se encontraba jugando con su oponente. Tal demostración de sadismo y violencia comienza a volver eufórica a la multitud. Nadie puede creer que K les trajo un verdadero demonio. Jon intenta pisar el pie de Yu para recortar distancia. El dilema es que el prota puede verlo todo. No obstante, según el entrenador de Jon, aún tienen una última oportunidad. Si utiliza su movimiento especial, recortará la distancia y podría conectar un golpe que noquearía a cualquiera. El problema es que la multitud ama ver a un villano caer. Todo el mundo se encuentra blasfemando a Jon, mientras que su coach se pregunta si acaso su pupilo está bien con este escenario. Jon Taker solía ser un boxeador honesto, quien siempre tuvo una buena amistad con su entrenador. No importa cuánto se burlara el viejo de sus pésimas habilidades, él siempre lo apoyó, aun cuando su carrera estuviera por terminar. Jon iba a tener una pelea contra Isaac Dresner, un atleta juvenil quien tendría su debut profesional en contra de él. Ese joven era tan talentoso que incluso Jon sabía que no tendría oportunidad en contra de él, pero sin importar que no tuviera las de ganar, aún así daría un espectáculo si eso fuera su pelea final. Y como era de esperarse, Isaac tiene contra las cuerdas a Jon. Jon no piensa rendirse tan fácilmente. Desde joven, su vida era robar o ser robado, traicionar o ser traicionado, pelear por tu vida o morir en el camino. Jon siempre ha tenido que pelear durante toda su vida. Si no fuera por sus mentores, su destino habría sido diferente. Tal vez fue un golpe de suerte o el destino. Sin embargo, el brazo de Jon se enganchó alrededor del cuello de Isaac y fue en ese momento que su movimiento especial se creó. La joven promesa había sido mandado a la lona y a pesar de que Isaac lograría levantarse, la pelea dio un giro de 180 grados, dando como resultado una victoria por decisión dividida. El Consejo Mundial del Boxeo, al ver que tenían enfrente a alguien que serviría como un boxeador que genere polémica, convirtieron a Jon Taker en un villano en contra de su voluntad. Desde entonces, el consejo permitió a Jon utilizar sus golpes sucios y sin importar el resultado, él ganaría siempre una fuerte suma de dinero, no quedándole otra opción al boxeador más que convertirse en el malo del cuento. Jon Taker se había vuelto en el boxeador más odiado del mundo, pero aún así, tanta violencia hacia él hace que se sienta mal consigo mismo, por lo que decidió adoptar otra personalidad, a fin de poder encubrir sus sentimientos en una especie de coraza. Su coach confía en las habilidades de su pupilo, es por ello que le ordena que no se rinda. Jon tiene un segundo aire, no importa que su talento sea de segunda, jamás se rendirá mientras su viejo lo apoye, y justo cuando su movimiento especial había sido realizado, todos los presentes se quedaron helados.
Yu logró realizar un contragolpe que terminó fracturando el puño de John Taker. La pelea había llegado a su final. El prota conecta un golpe directo hacia el rostro de Taker, logrando que eventualmente toque la lona y la cuenta regresiva empieza a sonar. El coach de John le pide que no se rinda, jamás debió actuar como una mercancía desechable. Él vale igual o más que cualquier boxeador del gremio. John, a pocos segundos de quedar inconsciente, le dice a su entrenador que no se preocupe. Le enseñó muy bien todo lo que sabe. No hay necesidad de por qué alarmarse. Desde aquel día en que sus caminos se cruzaron y que le diera una segunda oportunidad para corregir su vida, fue gracias a él que logró salir adelante. No obstante, por más que quiera seguir luchando, su cuerpo ya no le permitirá seguir con el combate. La pelea llegó a su conclusión, en donde el demonio hecho persona fue el ganador. La multitud se vuelve loca por el mejor debut que han visto. Peter Kent se encuentra analizando el combate. En toda su carrera como periodista deportivo, jamás había visto que un boxeador diera un contragolpe tan preciso. Seguramente debió apuntar al punto más débil de los nudillos de Taker. La velocidad y técnica de Yu sobrepasa las capacidades humanas. Peter admite que K encontró al más fuerte de todos, un novato quien muy pronto se enfrentará a los más fuertes del mundo. Cuando un gigante viene a este mundo, está destinado a cambiar la vida de sus cercanos, como por ejemplo Josh, quien al aceptar que jamás estuvo destinado a la grandeza, decide que se convertirá en un excelente barista. Por otro lado está Jay, el cual se encuentra entrenando arduamente para su debut, mientras que por el lado de Baek-san, el albino decidió seguir con la vida de criminal, pero a quien más afectó el debut del prota es a este sujeto con aspecto pálido, a quien lo conoceremos como Jean-Pierre Manuel, el campeón mundial de peso ligero, quien tras ver la pelea de Yu quedó cautivado por la técnica del prota, aunque para ser honestos, no es el único, porque la envidia llegó al corazón de ciertas personas, como es el caso de Kasim Al-Hajjaj, el cual piensa que también puede hacer lo mismo que el prota, pero mucho mejor. Resulta ser que la división de peso ligero está por cambiar, con el reciente ingreso de Kasim a la división, aquel conocido como el nieto de la cabeza del conglomerado empresarial más grande de Corea. Su mera aparición al deporte era tema del que hablar, pero nadie pensó que su debut fuera asombroso. Kasim será el próximo rival a vencer para Yu, y aunque aquel que gane tendrá el derecho de enfrentar a Jean-Pierre por el título, de hecho, hace un par de semanas, Kasim llegó a su gimnasio con el propósito de volverse campeón, y aunque su coach pensó que era una broma, en muy poco tiempo el pelirrojo derrotó a todos los peleadores del gimnasio, esto debido a que su estilo de combate nada ortodoxo, el cual parecía más bien sacado de un videojuego. Kasim tenía un físico tan bendecido que podría cambiar a lo que se le conoce como el boxeo actual, para que en tan solo 2 semanas Kasim se transformó en una completa bestia. Al día siguiente, en el gimnasio de K, Kasim ha ido a buscar problemas, ya que desea conocer personalmente a su rival. K aprovecha esta oportunidad y empieza a manosear al pelirrojo. Su hipótesis estaba en lo cierto. Kasim podrá tener un físico fenomenal, pero sigue siendo un gatito en comparación con Aaron Tate. Por lo tanto, no es alguien de quien temer, sino más bien será un placer ver cómo él es destruido. Es por ello que le dice a Kasim que Yu salió a correr, y mientras nuestro prota se encontraba entrenando, es emboscado por el pelirrojo, quien intentó noquearlo por la espalda. El prota decide defenderse, pero para su sorpresa, su ataque fue detenido. Kasim trata de intimidar a nuestro héroe, mencionándole que ningún sujeto lúgubre podrá ponerle un dedo encima, y para demostrarlo, puede asistir a su combate del día de hoy para confirmarlo. Es así que nos pasamos a la pelea. Kasim tiene contra las cuerdas a su oponente, quien por más que intenta mantener la guardia, lamentablemente es inútil ante la fuerza de la bestia, y es así que con un movimiento final, el retador es mandado directamente a la lona.
El Kasim se lleva la victoria, pero antes de que todo termine, su rival le menciona que debería tomarse en serio el boxeo, porque si no, terminará en el mismo lugar que él. Sin embargo, Kasim se volvió en la sensación del momento, tanto así que dividió al mundo boxístico en dos bandos. Algunos lo alababan por crear un estilo único de pelea, mientras que otros lo consideraban que es un fanfarrón con suerte. Aunque si tenemos que ser realmente honestos, la gran mayoría no pudo evitar pensar que Kasim ha nacido para ascender al trono y proclamarse como el nuevo rey. Tanto así que K no pudo evitar estar alegre, por lo que le ordena a Yu que se tome la pelea en serio. Su próximo rival es más fuerte que cualquiera que ha enfrentado, así que lo mejor será darle la pelea de su vida, llegando eventualmente el día del combate. Jean-Pierre se encuentra hasta el frente del público, expectante por ver quién será su próximo oponente, pero su mirada está específicamente centrada en alguien. El combate por el ranking número 1 de la división dará inicio. Kasim empieza a acercarse burlonamente hacia Yu, tanto así que incluso baja la guardia en afán de burlarse. Obviamente, era una trampa, pero con lo que no contaba Kasim es que la velocidad del prota está en otro nivel. Yu anteriormente tenía que ir fácil contra sus oponentes a fin de darle un poco de espectáculo a su audiencia, pero en esta ocasión no tiene por qué contenerse. Kasim a duras penas esquivó ligeramente el impacto. Según las palabras de K, solo existen dos tipos de personas que pueden esquivar un golpe fatal: aquellos que fluyen a una velocidad completamente diferente o aquellos que poseen instintos salvajes. Pero incluso si este último intentaba reaccionar de milagro, su cuerpo por instinto esforzará todos los músculos a fin de minimizar el daño recibido. El cuerpo tonificado del semental Kasim no es más que un saco de boxeo perfecto para entrenar. Toda la arrogancia del fanfarrón comenzó a desvanecerse, porque a medida que seguía recibiendo daño, podía escuchar cómo el público se burlaba de él. Así que ante una estrategia desesperada por sobrevivir, Kasim huye despavorido del cuadrilátero. Su coach intenta hacer que recobre el conocimiento. Debe mostrar algo de coraje en honor por todos aquellos que se esfuerzan. No obstante, Kasim solo hacía esto por la diversión. Jamás pensó que todas las miradas juzgonas estarían encima de él. Tal parece que la profecía de su anterior víctima se ha cumplido, y sin importar cuán ridículo pudiera parecer, Kasim sale huyendo entre lágrimas de la arena, lo cual da como resultado que Yu sea el vencedor. Desde aquel incidente, nadie volvió a ver a Kasim entrar en un ring nuevamente. Los días pasaron y Yu se enfrentó al máximo rival de sus rivales de toda su existencia. El boxeador Nekoman será en toda la historia el único capaz de conectarle un golpe al prota. El cansancio poco a poco se apoderaba de Yu, tanto así que K lo manda a descansar durante una temporada. Todo boxeador merece descansar de vez en cuando. El único problema es que Yu no sabe cómo relajarse. Todo lo que hay en la tele es aburrido. Incluso ir a hacer algo diferente como el hockey de mesa y enfrentar al mejor jugador de Estados Unidos también es algo realmente aburrido de hacer para él. Para que más tarde, en el parque, Yu no puede quitar su mirada de una familia. La calidez que reflejan es algo que a él le gustaría experimentar, aunque no todo es tan malo, ya que un joven fanático es el primero en pedirle un autógrafo al prota, y aunque Yu no tiene técnicamente alguna firma, decide ponerse creativo y de esta manera dar el primer autógrafo de su vida. El niño le pregunta al retador qué se siente ser fuerte, a lo que Yu responde que no hay nada en especial. Sin importar qué tan fuerte sea uno, todos morirán sin importar qué, solo para que cuando la noche llegó, el prota no puede evitar pensar mientras va de regreso a casa que esto se siente muy similar a cuando era joven, aunque en estos momentos de su vida, lo único que le importa a Yu es que su gato tenga una larga vida, pues él ha sido su único compañero desde que era niño, aquel que jamás lo ha abandonado en ningún momento, mientras que en alguna parte de algún gimnasio, el primer verdadero rival de Yu
está listo para tomar en serio su próxima pelea. Jean-Pierre es una persona que tiene una vida privilegiada, y aunque su dulce esposa está enojada con él porque está absorto en sus pensamientos, el campeón, aunque lo quiera, no puede evitar pensar únicamente en quién será su oponente, mientras que por el lado del prota, cuando Carmen toma un descanso de su trabajo, no puede evitar pensar en qué está haciendo Yu. Desde que lo conoce, no hace otra cosa que no sea entrenar, hasta parece que no hay nada en el mundo que pueda hacerlo feliz. Bueno, técnicamente solo sería su gato, y aunque tenga muchas similitudes con la personalidad del campeón, en cuanto a Carmen le concierne, aunque Yu se vuelva el nuevo campeón de la categoría, eso no garantiza que pueda hacerlo feliz. En paralelo a esto, del lado del campeón, su coach no puede dejar de pensar en su peleador. Últimamente se la ha pasado meditando más de lo habitual, pero en cuanto a la condición física se refiere uno, Jean-Pierre tiene el potencial para noquear a 3 oponentes sin mayor problema. De vuelta al gimnasio de Leones, K le sugiere a su pupilo que deben estudiar al campeón. Actualmente hay 5 boxeadores comparables a él en el mundo: peso ligero, Yuto Takeda; peso medio, Fabricio Santorino; peso crucero, Víctor Grigorievich; y el mejor de todos, peso pesado, Aaron Tai. Pero entre todos ellos, Jean-Pierre es el único que mantiene un récord invicto desde hace 10 años. Su estilo de combate es mantener la distancia. Al contar con una envergadura de gran alcance, puede provocar que el campo de visión de sus oponentes se vea limitado. Desde el inicio de la pelea hasta el final, el retador se enfrenta a un especialista de la técnica, cuyo jab es comparable al de un esgrimista. Sin importar cuánto castigo reciba uno, a fin de achicar la distancia, Jean-Pierre cuenta con la experiencia para escapar de cada situación, y por si eso no fuese suficiente, su técnica está a otro nivel, que inclusive puede boxear tanto como zurda como derecha. Sus actuaciones son perfectas en todos los aspectos del boxeo, pero sin importar qué tan perfecto parezcan las peleas, Jean-Pierre siempre aspira a una perfección a la cual no ha logrado alcanzar, por lo que si desea mantener su título, tendrá que obtenerla antes de enfrentar a Yu. K está ansioso por ver lo que su pupilo puede hacerle a un monstruo como este. Aunque K no es el único que estudia a su oponente, Jean-Pierre, mientras más veces repite la pelea de Yu en contra de Kasim, es como si pudiera ver cada fibra muscular del prota, tensándose en el momento exacto antes de conectar un golpe. Para Jean-Pierre, tal actuación simplemente fue algo maravilloso de presenciar. El dilema de obsesionarse tanto con una pelea es que Jean-Pierre cada vez actúa más distraído, tanto así que su esposa no puede seguir tolerándolo. Siempre piensa más en sus rivales que en la mujer a quien juró amar, lo cual parece irritarle al campeón, porque tanto sermón estúpido es en realidad algo muy molesto de escuchar. El tiempo pasó desde aquella pelea y ahora nos encontramos en una entrevista por Peter Kent. Peter desea saber más sobre aquella perfección a la cual aspira Jean-Pierre. El coach le dice al reportero que debe vivirlo por cuenta propia. En estos momentos, el campeón se encuentra meditando. Peter ya había escuchado algo de Jean-Pierre en el pasado. Una vez entrevistó a un boxeador que llegó a entrenar en el mismo gimnasio que él. El sujeto decía que el campeón era extraño, solía no moverse por mucho tiempo y solo cuando pasaban las horas lo encontraba en una posición ligeramente diferente. En conclusión, Jean-Pierre se tomaba todo el día para lanzar un simple jab. Peter jamás pensó que esa historia fuese verdadera, pero si lleva meditando mucho tiempo, ha de ser por algo. El coach le explica a Peter que Jean-Pierre no busca relajar su cuerpo, al contrario, intenta canalizar estímulos fuertes que ha experimentado, algo así como experimentar un estado de supervivencia en todo momento, pero para entender mejor la teoría debe ponerse en práctica. Peter, tras empezar su meditación, es guiado a que disipe todos los pensamientos de su mente y únicamente se enfoque en escuchar los latidos de su corazón, lo cual no debió ser ningún problema. Entonces, si un simple mortal sin experiencia puede lograr algo así, solo hay que imaginar lo que siente un maestro de la meditación. Jean-Pierre siente cada fibra muscular, cada célula de su sangre fluyendo por su torrente sanguíneo, incluso las conexiones neuronales de su cerebro.
Jean-Pierre está absolutamente conectado tanto mente y cuerpo en uno solo. Él busca alcanzar en todo momento la cima de la técnica, llegando así la noche. El campeón por fin terminó su meditación, y si ha dedicado más horas de lo habitual a su entrenamiento es porque todo lo que ha dominado durante su carrera es inútil en contra de Yu. Necesita una experiencia más intensa para tener un mejor enfoque, así que ha decidido tomar medidas extremas. Sus compañeros de sparring tendrán la obligación de lastimarlo de gravedad, pero aunque ellos son grandes atletas, Jean-Pierre los derrotó fácilmente. Su plan ha fracasado, ya que no existe ningún instinto asesino que lo lleve a su límite. Para el campeón, el boxeo es la búsqueda de la belleza. Cada parte de su cuerpo debe ser perfecto, y el cinturón es la prueba de quien esté más cerca de alcanzar la perfección, por lo que él la persigue día y noche, ya que le parece una belleza sublime. Desde aquella pelea del otro día, Jean-Pierre presenció la espectacular actuación de Yu. Supo en ese momento de que la perfección que tanto estaba cazando durante toda su vida estaba ahí. Por lo mismo, tendría que subir de nivel. Combatir con colegas de gimnasio ya no era suficiente. Tenía que experimentar lo que significa en verdad arriesgar tu vida y estar al borde de la muerte. Y a decir verdad, el nuevo entrenamiento comenzó a dar frutos. El campeón comenzó a agudizar aún más sus sentidos. Incluso su coach de toda la vida no podía creer que hubiese logrado un cambio tan radical en tan poco tiempo. De hecho, el cambio ha descuidado su salud e incluso la poca relación sentimental que aún tiene con su esposa. Sin embargo, esto le importa muy poco a Jean-Pierre, porque ahora está en la mejor condición de su vida. Pero el campeón todavía necesita volverse más fuerte. Por lo mismo, en los barrios más bajos de su ciudad, Jean-Pierre fue en busca del jefe de la mafia de la zona. Todos portaban armas que podrían acabar con tu vida, y sin pensarlo dos veces, Jean-Pierre había golpeado a todos los delincuentes. El problema es que aún no era más rápido que un arma. En ese momento, el campeón se había topado con el escenario perfecto. Al estar en una situación de vida o muerte, su cuerpo entró en un estado de adrenalina. Jean-Pierre por fin había conseguido sentir cada músculo, fibra, célula y neurona de su cuerpo, solo para que un segundo después, Jean-Pierre finalmente consiguió lo que tanto estaba buscando. Más noche en su mansión, el campeón estuvo realizando un cuadro con la sangre de sus víctimas, en donde refleja sus sentimientos más profundos hacia el monstruo a quien estaba a punto de enfrentar. Al día siguiente, en el gimnasio, Jean-Pierre necesitaba rápidamente descargar toda su adrenalina, porque después de muchos días de bloqueo, finalmente alcanzó el nivel del prota, mientras que por el lado de los demás, su esposa trata de ahogar las penas en alcohol. Al ser considerada como alguien irritante, no tiene otro lugar a donde ir, más que con Josh para contarle sus problemas. Y por el lado de nuestro héroe, K aumentó la intensidad del entrenamiento de Yu, ya que debe estar en óptimas condiciones para cualquier cambio de planes. Tal es la severidad de K que Carmen está pensativa. Sabe que su jefe es un hombre que solo piensa en ganar, pero en el caso de Yu, es como si él fuera alguien a quien no le interesa boxear. Por lo mismo, al terminar la sesión de entrenamiento, Carmen le pide unos minutos a Yu para charlar. Desde que lo conoce, algo le ha dado vueltas por la cabeza. Ella desea saber por qué decidió convertirse en un boxeador. Yu se ve intrigado por la pregunta de su colega, pero responde que no está muy seguro en cómo describirlo. En aquel momento, donde vio a su amigo defenderlo, pudo ver una especie de luz y simplemente quería confirmar que fuese así, aunque lamentablemente aún no lo ha averiguado. Carmen no logra comprender de todo a su amigo, porque ¿será posible que pueda encontrar lo que está buscando en este deporte tan demandante? Llegando así el día antes de la pelea, los boxeadores realizan el último cara a cara.
Jean-Pierre no puede ocultar del todo las emociones que siente en estos momentos, por lo que apenas termina la reunión necesita pedirle un favor a su entrenador. Bajo ningún motivo debería tirar la toalla. Él prefiere encontrar el significado de su vida, aun si eso significa perderla en el camino. Llegando finalmente el día de la pelea, el campeón puede sentir con claridad cada parte de su cuerpo, desde el cómo las cerdas del cepillo tocan sus dientes hasta cómo su piel hace contacto con la ropa. Nunca se imaginó que Yu se encontrara en este mundo, donde todo es nítido y claro al mismo tiempo. Simplemente es algo tan hermoso que resulta aterrador. Pero ahora sí, pasemos a lo importante. K le señala a Yu que muy pronto el cinturón será suyo, mientras que el coach le dice a Jean-Pierre que disfrute la pelea. Tal vez esta sea la única oportunidad en donde pueda alcanzar su ideal. Yu está sorprendido de que alguien casi es capaz de conectarle un golpe. El campeón claramente se ve que está preparado, tanto así que K admite que Jean-Pierre se tomó las cosas en serio desde el inicio, por lo que el desafío será más divertido de lo que había pensado. Jean-Pierre está totalmente concentrado, tanto así que es como si leyera a la perfección los movimientos de Yu, y cuando él estuviera cerca de atacar, podría conectar un contragolpe. Sin embargo, el tiempo no fue perfecto. Yu logró esquivarlo, pero así como dirían los comentaristas, Jean-Pierre ha demostrado el por qué está en otra liga a diferencia del resto. Incluso K sabía que el campeón podría ser considerado un genio, aunque lo que realmente le sorprende es que se haya convertido en un monstruo para la pelea. Es admirable que haya entrado en ese reino por sus propios méritos. Incluso los militares, quienes arriesgan su vida del diario, puede que experimenten aquello denominado como ese momento, cuando la muerte empieza a cobijarte con sus brazos y solo por un breve segundo puedas sentir que el tiempo se ha detenido. Los humanos nacen con un potencial innato, aquel que les permite alcanzar los extremos de su habilidad cognitiva y que si se puliera podría permitir superar los límites humanos. El boxeo es un deporte donde buscas demostrar tu fuerza, pero lamentablemente, si la fuerza de tu oponente es débil, tal vez nunca tendrás la oportunidad de demostrar todo tu potencial. En estos instantes, Jean-Pierre está funcionando como el rival perfecto para que Yu, por primera vez en su vida, libere todo su potencial. K se pregunta qué hará su peleador ahora que el campeón ha empezado a tomar la ofensiva. Sin embargo, el día antes del debut del prota, Yu le dijo a K que simplemente imitará los movimientos de sus rivales, lo cual dejó intrigado a su coach y le sugirió seguir un principio. Su destreza le permite ver cosas que los demás no lo ven. ¿Por qué no esquivó ahí? Porque no lanzó un contragolpe, así que si desea ganar, no debería imitar a nadie. Al contrario, debe pensar y decidir por sí mismo. Escuchar su instinto es lo único que necesita entender. Jean-Pierre está desconcertado. Su rival podría caer de un golpe en esa postura, pero su experiencia le dice que si se acerca, podría morir. La mejor opción sería mantenerse a la defensiva, si no fuera porque la multitud se muestra atónita por lo que acaban de presenciar. Es la primera vez que ven al campeón tendido en el cuadrilátero. Tal parece que Yu ha demostrado cuál es su verdadero ser. Jean-Pierre ha recobrado el conocimiento de milagro. Todo el público se ve preocupado por el campeón, en especial el comentarista Bob Norris, quien al ver fijamente acá en su esquina se pregunta hasta dónde será capaz de llegar ese hombre. Y así, durante la cuenta regresiva, Jean-Pierre se queda absorto en sus pensamientos. Su rival fue simplemente superior a él en cada aspecto. El campeón pensó que había alcanzado su nivel, pero la perfección de Yu estaba en una dimensión completamente distinta, un lugar el cual desea continuar conociendo Jean-Pierre, y así, a medida que la cuenta regresiva iba en aumento, el campeón logra ponerse de pie con todas sus fuerzas.
El referee sabe que él recibió demasiado daño. Si la pelea continúa, puede ser peligroso. El dilema es que los ojos de Jean-Pierre no muestran signos de flaqueza, por lo que le pregunta si puede continuar. Jean-Pierre responde que estará bien. En realidad, es la primera vez en su vida que se siente tan vivo, para que así, en el momento en el que el combate se reanuda, Jean-Pierre sabe que debe concentrar cada nervio de su cuerpo o perderá. Es así que al leer el patrón de movimientos de Yu, sabe que solo necesita esquivar el primer ataque para devolverle un contragolpe. Sin embargo, a pesar que Jean-Pierre giró su cuello a fin de reducir el impacto del golpe de Yu, nunca se imaginó que la fuerza del prota fuera tan descomunal. Su plan ha vuelto a fracasar, tanto así que su coach sabe que no lo resistirá. En estos momentos, su locura es lo único que lo mantiene en pie. El coach no logra entender por qué su pupilo continúa. ¿Qué tipo de belleza es la que ve al pelear con Yu? Jean-Pierre inconscientemente responde que mientras enfrenta a su rival, el tiempo es como si no existiera. Simplemente es algo hermoso ver cada movimiento ejecutado a la perfección. El campeón nuevamente ha caído a la lona y mientras la multitud aclama por el nuevo campeón, Jean-Pierre comienza a recordar su niñez. Al pertenecer a una familia disfuncional, él siempre consideró a los humanos como seres llenos de errores. Su madre los abandonó a fin de continuar con su vida, mientras que su padre siempre fue alguien torpe e inútil. Un escenario en donde ambos adultos consumaron su amor. Jean-Pierre sabía que nada bueno podría salir de una relación así. De hecho, aquel trágico amor dio como resultado su nacimiento. Es por ello que aquel niñito ha pasado toda su vida en busca de un ser que trascienda a los humanos. El día en que su madre lo abandonó, Jean-Pierre pudo ver que su padre se hundió en la desesperación, por lo que desde muy joven tuvo que aprender lo que es ser alguien frío y calmado, y es aquella forma de pensamiento lo que lo mantuvo en pie a estas alturas. En el momento en que la campana vuelva a sonar, nuestro prota estaba listo para terminar la masacre, pero como si de un milagro se tratara, el round ha terminado. K está sorprendido por la fuerza de Jean-Pierre. Él se ha vuelto en la primera persona en aguantarle un round completo a Yu. Sin embargo, el profe del campeón le dice que se detenga. Esto no es más que una escena del crimen que aún no ha terminado. No piensa permitir que su hijo sea masacrado. Sin embargo, Jean-Pierre le pregunta qué es la vida. Muchos viven sin encontrar el significado de su vida, mientras que otros mueren en la búsqueda de su propósito. Así que sin importar quién trate de detenerlo, el campeón no permitirá que nadie se interponga en su encrucijada. De hecho, cuando era joven, él supo las intenciones de su padre cuando intentó abandonarlo. Incluso su actuación era tan patética que daba pena. ¿Cómo es posible que un padre abandone así nada más a su hijo? Y aunque la situación podría meter en una crisis a cualquiera, Jean-Pierre permaneció calmado en todo momento. Jamás se dejó influenciar por sus emociones. Desde ese día, su misión sería encontrar la perfección que jamás ha tenido. Y para su fortuna, el ser que trascendió sus expectativas yace enfrente de él. No importa que este sea su último día en la tierra, al final lo único que importa es saber que su vida tuvo un significado. El coach de Jean-Pierre sabe que Yu piensa acabar con su oponente. Su postura depende únicamente de la ofensiva. No hay ninguna posibilidad de que Jean-Pierre salga vivo de esta. No importa si lo llega a odiar después de esto. Desde joven le enseñó lo que es el boxeo y ser un buen hombre. Así que ya no debe ser un monstruo. Simplemente debe disfrutar de su vida y de quienes lo rodean. Porque al final su esposa lo está esperando. Pero a medida que avanza la pelea, la amada siente que su marido se está marchando. El encuentro ha llegado a su clímax. Y cuando el ganador estaba
estaba a punto de decidirse. Un grito desgarrador retumba en todo el estadio. La esposa de Jean-Pierre no permitirá que su hombre continúe con esto. No piensa permitir que su esposo se separe de ella. El campeón entró en shock por un segundo. Las palabras que acaba de decir su amada eran en realidad lo que honestamente deseaba decirle a su padre. Jean-Pierre siempre ha sido el mismo niño que jamás deseó ser abandonado. Su esposa le ruega que se detenga. No tiene por qué continuar luchando, pues dentro de muy poco él se volverá en padre. Jean-Pierre ha recobrado el conocimiento. A decir verdad, ¿qué ha estado haciendo todo este tiempo? ¿Acaso vale la pena buscar a ese ser legendario? ¿O es que el amor verdadero es suficiente para llenar ese vacío? El campeón ha tomado una decisión, porque ese día, cuando lo perdió todo, una voz cálida y paternal le preguntó si estaba bien, y tras ver un rostro angelical por primera vez en su vida, fue en ese momento que conoció a las personas más importantes en su existencia. No sabe en qué momento ocurrió, pero al final él también se volvió en alguien torpe como sus padres. Así que es tiempo de dejar atrás el pasado y sanar una vez por todas. El campeón ha salido del ring, por lo que el combate ha llegado a su final. Sin embargo, Jean-Pierre necesita hacer una última cosa antes de retirarse. El boxeador, considerado como el máximo sinónimo de la perfección, decide entregarle por mano propia el cinturón al nuevo campeón. Después de una larga racha que duró 10 años, el cinturón de la división de peso ligero le pertenece a Yu. Más tarde, después de la pelea, el coach le pide a su pupilo que guarde reposo, a lo que Jean-Pierre le pregunta a quien fungió como su figura paterna si acaso él también podrá ser un buen padre, y ante la afirmación de su mentor, alguien entra a la habitación. Jean-Pierre es visitado por su esposa, quien con lágrimas en sus ojos no puede evitar saltar de la felicidad sobre su marido. Es así que con un récord de 38 victorias, una derrota, Jean-Pierre se retira del mundo del boxeo. En paralelo a esto, en algún otro lugar, el próximo reto de Yu está pensativo. Reconoce que la fuerza del prota sobrepasa los niveles humanos, y como K no piensa quedarse satisfecho con un título, es así como conocemos a Yuto Takeda, el campeón mundial de peso welter, quien está acompañado por su fiel entrenadora Misaki. La noticia del nuevo campeón se esparció rápidamente, en donde algunos como Baek-san no tomarían la noticia del todo bien, teniendo que expulsar su ira con quien se ponga enfrente, mientras que otros, como es el caso de Jay, deciden entrenar muy duro para aspirar a un título mundial. De hecho, en este momento nos centraremos un poco sobre la historia de Jay, en donde su entrenador, Kim Tae-fun, quien como dato curioso, es en realidad el antiguo rival del padre de Jay, pero por la buena amistad que mantienen, decidió acobijar al hijo de su rival bajo su tutela, junto con la ayuda de Steel, a quien quizás ya habías olvidado. Kim le dice a su pupilo que jamás se compare con Yu. En realidad su estilo de combate es más parecido al de Yuto Takeda, pero si tiene que ser realmente honesto, tanto Jay como su padre tienen la personalidad de una leyenda. En algún momento existió un boxeador que era respetado por todo el mundo. Su presencia era como la del mismo sol, quien de hecho no te había contado nada de él hasta que fuese importante. Este hombre, quien trabaja en una casa hogar para niños, es conocido como J, quien hace muchos años conoció a nuestro prota. Yu era un niño en una condición deplorable, pero en el momento en que cruzó camino con J, el boxeador le dijo a Yu que no importa si el mundo se le ha caído encima, algún día sus caminos chocarán en la cima del mundo. Y como el prota dio el primer paso de este desenlace,
J sabe que es tiempo de cumplir con su promesa, por lo tanto, decide regresar a su antiguo gimnasio, el cual irónicamente es el mismo en donde entrenaba John, el sol del boxeo. Necesita recuperar su antiguo nivel si desea cumplir con su palabra. No obstante, antes de continuar, entendamos qué sucedió primero con Jay. Hace algunos años, Kim se encontraba aburrido por la vida. Pensó que Bak-san sería el prodigio que cambiaría su historia como entrenador, pero al saber que no podía controlar a alguien con esa personalidad, decidió darle su futuro a la única persona en quien confiaba, aunque jamás pensó que existiera alguien con un potencial superior al de Bak-san. Desde entonces, Kim sintió que su vida pasaba frente a sus ojos, hasta que un día todo cambió. Su viejo amigo fue a visitarlo al gimnasio, ya que como lo considera como el mejor boxeador que conoce, sabe que su hijo estará en buenas manos, pues como Jay sufrió una herida en el ojo cuando era niño, no existe nadie en el mundo que pueda entenderlo mejor que él, porque al final del día, Kim experimentó la misma situación durante su carrera. Desde entonces, el coach ha entrenado arduamente a Jay, en donde su primer objetivo era volverlo en alguien fuerte. La tenacidad de Jay es su mayor virtud, por lo que el estilo de combate de un fajador es lo ideal para él. No obstante, para dominar ese estilo se requiere de una gran condición física, por lo que desde el primer día hasta el presente, Jay ha entrenado como un lunático para fortalecer sus músculos. En palabras de Kim, su pupilo no tendrá el mismo talento que Yu o Bak-san, pero Jay es como un árbol, no importa cuántas veces lo rompas, al final siempre saldrá una nueva rama que crecerá y se volverá aún más fuerte en el futuro. El tiempo es dado de forma equitativa para todos, en lo que algunos logran hazañas en un parpadeo, otros malgastan su tiempo por no estar enfocados, mientras que unos pocos hacen valer cada maldito segundo esperando por su momento para brillar. Y fue así que después de mucho tiempo, la oportunidad para que Jay debute ha llegado, aunque para la mala suerte del güerito, su primer rival es Rock Kang, un boxeador veterano con bastante experiencia, y lo peor es que su estilo de combate también es el de un fajador. Básicamente Rock es como una versión mejorada de Jay a la que deberá vencer. Según Kim, este tipo de combate no suele llevarse a cabo por la diferencia de experiencia, tanto así que Steel, al escuchar quién será el rival de su amigo, le dice al güerito que no tiene ninguna posibilidad de ganar, aunque Kim piensa diferente. Es por ello que si desean tener una oportunidad, Jay tendrá que someterse a un entrenamiento tan intenso como el mismo infierno, el cual consistirá en dos fases. La primera, Jay deberá fortalecer sus piernas y torso. De esa forma desarrollará músculos tan duros que le permitirán mantener el combate a corta distancia por más tiempo, mientras que la segunda fase del plan es que Jay deberá dominar su juego de pies para saber moverse en el momento correcto y así lanzar un contragolpe, en donde un gancho al hígado será su mejor amigo. Un golpe tan asertivo que cualquiera que lo recibe no puede continuar luchando, para que así, al paso de algunas semanas, Jay ha obtenido un aumento significativo en su musculatura, pero aún hay un pequeño detalle. En la noche previa al debut, el joven se encuentra ansioso, tanto así que necesita salir a tomar un poco de aire y expulsar toda la adrenalina con un poco de boxeo de sombra. Su padre lo felicita porque ha mejorado. De hecho, ha ido a ver a su hijo pues sabe por lo que está pasando. Al final, él también fue un novato en algún momento. Su padre le dice que las victorias y derrotas son importantes en la carrera, aunque en el momento en que conoció a cierta persona, supo que había más en este deporte que un simple resultado. Aquel que descubre su propio propósito puede declarar que su vida como boxeador tuvo un significado. Jay le agradece a su viejo por la plática tan sincera que tuvieron. Es así que el día del debut ha llegado. Jay podrá sentirse que se muere de los nervios, por lo que Kim le dice que no se avergüence. De hecho, Steel se estuvo cagando literalmente antes de su debut, así que sin importar cuál sea el resultado, él únicamente debe probar que todo su entrenamiento no fue en vano. El combate está a segundos de empezar. Rock Kang es de hecho más intimidante en persona,
pero eso no importa. Jay tiene un plan que seguir. Es así que cuando el referee da inicio a la pelea, Jay rápidamente se lanza por la ofensiva, aunque para su mala fortuna, nunca consideró que Kang tomaría la iniciativa. El impacto fue tan sólido que manda a la lona a Jay de inmediato. Kim está sorprendido de que hayan caído en la trampa de Kang. Nadie pensaría que un novato petrificado por su debut tomaría la delantera, aunque aún hay una cosa que no han descubierto, y es que Jay está muy acostumbrado a recibir puñetazos. De hecho, ese golpe terminó de bajar los nervios al güerito, para que así, una vez suena la campana, Kang se lanza directo sobre su presa. Kang pensó que había acorralado a Jay, pero la verdad es que ahora él había caído en su trampa. El veterano se comió de lleno un uppercut y es mandado a la lona en un abrir y cerrar de ojos. Jay piensa que ha ganado la pelea, pero la experiencia de Kang lo hacen desistir de la derrota. Es así que una vez se pone de pie, la verdadera pelea acaba de comenzar. Los boxeadores adoptan la postura de un fajador y tratan de hacer retroceder a su oponente con fuerza bruta. Kim sabe que su boxeador aún está muy verde para ganar, aunque en realidad tiene algo que es difícil de describir. No es solo trabajo duro, sino que su determinación es única. Sin embargo, todavía hay mucho camino que recorrer. Jay sabe que su rival tiene la delantera en cuanto a poder de golpe se refiere, pero las incontables horas que pasó entrenando con Steel, un colega que está varias divisiones por encima de él, le dieron las herramientas suficientes para moverse con mayor fluidez y así conectar golpes precisos cuando la situación lo amerite. Después de un largo round, Jay finalmente tomó la delantera en el marcador, tanto así que Kang admite que ese mocoso es un hueso duro de roer. Cualquier otro que lo hubiese enfrentado ya habría perdido, aunque según él no hay de qué preocuparse. La falta de experiencia se ve reflejado en el cansancio que tiene en estos momentos. De esta manera, el siguiente round marchó de la misma forma. Jay continuó presionando a Kang con todo lo que tiene, pero al momento de terminar el asalto, nuestro güerito muestra un cansancio mayor a lo habitual. Kim no entiende por qué Jay se cansó tan rápido. Su entrenamiento estuvo enfocado para que aguantara todos los asaltos. Es por ello que el padre de Jay nos explica qué sucede. Los golpes explosivos de un fajador generan más cansancio que cualquier otro estilo. Además, la presión que siente en estos momentos su hijo es el principal motivo por el cual su energía se drena drásticamente. Por lo mismo, Kang aprovechó su experiencia y únicamente ha mantenido la presión sobre Jay. Al estar ejecutando uno que otro puñetazo para intimidarlo, tal vez parecía que Jay estaba brillando, pero en realidad él era el único a quien estaban controlando. Kim logró descubrir el plan de Kang, pero ya es demasiado tarde. Lo único que puede hacer en estos momentos es confiar en su peleador. La campana da inicio al round 3 y a diferencia de los rounds pasados, Jay puede sentir como Kang es 1000 veces más pesado. Es por ello que el veterano comienza a arrinconar a Jay contra las lonas. Las piernas del novato comienzan a temblar. Si no reacciona ante el próximo gancho izquierdo, este será su final. Y como si de un milagro se tratara, Jay logra evadir el gancho por un pelo de rana calva. Aunque para Kang es solo el comienzo, ya que con un upper logra romper la defensa sólida de Jay para que finalmente le conecte un gancho directo en la sien. La pelea parece haber sido decidida. El novato es mandado a la lona nuevamente y mientras comienza la cuenta regresiva, nuestro güerito admite que la diferencia entre ellos es abrumador, pero aún le queda un último as bajo la manga. Kang no puede creer lo que está viendo. Al final, ese último golpe fue minimizado, ya que Jay logró disminuir el impacto tras bloquear el golpe con su guante. Sin embargo, nuestro güerito llegó a su límite desde hace rato. Es así que cuando Kang
piensa terminar todo con su próximo ataque, Jay comienza a recordar las palabras de su entrenador. Para Kang, noquear a alguien con un recto es una obsesión para él, así que obviamente dejará muchas aberturas para contraatacar. Jay ha utilizado su gancho al hígado como último recurso, pero lamentablemente para el novato, la experiencia de Kang es superior a su estrategia. Desde el principio, ha estado esperando ese contragolpe. La pelea parece que ha terminado. Jay no logró superar la experiencia de un veterano, así que no hay nada más que pueda hacer. En este mundo, en donde únicamente se respeta a los más fuertes, ¿acaso los demás que persiguen sus sueños no valen de algo? Así que sin importar cuán grande sea la diferencia, el chico no piensa darse por vencido. El único que puede dictaminar su futuro es él mismo. El referee sabe que debería terminar la pelea. Cualquiera en su sano juicio lo haría, pero al ver esa determinación en los ojos del chico, no puede hacerlo. Y justo cuando se reanuda la pelea, Kang nuevamente lleva contra las cuerdas a Jay y lo inunda con un mar de golpes. Sin embargo, el chico todavía tiene algo en el tanque. No empezó a boxear para saber si es más fuerte o débil que los demás. Lo hizo, ya que desea descubrir lo que la verdadera fuerza es. En esta pelea, ganar o perder dejó de tener importancia desde hace mucho. Kang está sorprendido de que a aquel chico aún le quedan tantas fuerzas. Es la primera vez en todo el combate que lo hace retroceder de verdad. Sin embargo, es momento de que esta pelea termine. Kang ha lanzado aquel recto por el cual todo el mundo lo conoce, un golpe tal vez sencillo, pero que lo ha pulido durante toda su carrera para hacerlo su mejor arma, y así, tras lanzar un golpe igual al anterior, Jay utiliza las pocas energías que le quedan a su débil cuerpo para así esquivar el ataque en el momento preciso. Aunque su cansancio es tan extremo que le es imposible conectar otro gancho al hígado. La pelea ha sido decidida. Jay admite que fue un buen combate. Al final dio todo de sí y no se arrepiente de nada, pero como si de un trance se tratara. Los recuerdos de aquella paliza que le propició Bak-san vuelven a él, y como si de una repetición en cámara lenta, Jay logra imitar los movimientos de su antiguo rival para así conectar aquel gancho al hígado, seguido de un contundente volado de derecha sobre el rostro del veterano. Es así que después de una intensa batalla, finalmente tenemos un vencedor. Jay ha superado la prueba y sale victorioso en su debut como profesional. Mientras algunos empiezan a cumplir sus sueños, las alas de otros se ven cortadas. Bak-san, después de un largo tiempo, decide entregarse ante la ley para pagar por sus pecados. Todo el mundo felicita a Jay por su actuación, incluso Kang, quien admite que no esperaba perder. Al final, reconoce que el novato tiene un tremendo potencial. Sin embargo, deberá estar alerta para cuando enfrente al campeón. Durante la noche, los nervios impiden nuevamente conciliar el sueño a Jay, pero en esta ocasión son de felicidad, aunque la razón por la que pudo salir vencedor fue porque aquel que considera su némesis pudo ayudarlo. Por lo tanto, para medir su nivel actual, el Jay decide hacer boxeo de sombra con el antiguo Bak-san, y aunque el chico puede esquivar con mayor facilidad los ataques, al final aún queda mucho camino por recorrer. Jay admite su derrota, pero tras múltiples intentos siente que ha progresado. Es así que antes de ir a dormir, nuestro güerito necesita hacer una última prueba. Desea saber cuán grande es la diferencia entre él y su mejor amigo, y como era de esperarse, no tomó más que un segundo para que Jay supiera que no está a la altura, y a decir verdad, no es el único, ya que Yuto Takeda también anda practicando su boxeo de sombra, pero con la gran diferencia de que los golpes no le conectan, y aunque su velocidad es abrumadora, aun cuando utiliza pesas en brazos y piernas, el poder del prota es tan colosal que Yuto no tiene más remedio que seguir entrenando. Y bueno, hijos míos, hasta aquí llegó el video. Si quieren saber más sobre Yu y cómo dominó todas las divisiones del boxeo, necesito que le den like a este video y comenten
joven boxeador. Espero puedan apoyar esta historia porque le tengo mucho aprecio. De hecho, fue por The Boxer que empecé en TikTok y comencé a crecer esta hermosa comunidad. Así que espero genuinamente poder terminar de resumir el manga para ustedes. Bueno, hijos míos, eso es todo por mi parte. Nos vemos en el próximo video. Adiós.